del Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta. Acá luego de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre de este año. Como siempre, esta presentación está dividida en 5 grandes bloques. En el primero damos las características generales de la encuesta. En el segundo damos los resultados de un análisis sectorial. En el tercero presentamos los índices tanto de situación, de expectativa y de confianza de cada uno de los sectores y finalmente damos los resultados de la encuesta de las otras preguntas que no se utilizan para la construcción del índice. Como sabemos, esta encuesta está dividida en 3 grandes bloques. En una primera parte se hace una encuesta sobre la situación del crédito, en una segunda se hace un análisis sectorial y finalmente se hace preguntas sobre política de nuevos créditos. Para terminar, hacemos unos comentarios finales y un breve resumen de lo que vamos a exponer. En cuanto a las características principales, la encuesta sobre situación general del crédito se realiza a partir de enero del 2013. El directorio aprueba la realización de esta encuesta al sistema financiero. La encuesta busca complementar otros estudios hechos por el Banco Central al sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito y los cambios de política de concesión para nuevos créditos si los hubiere, y también las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta es realizada a 27 instituciones financieras, de las cuales 61% son bancos, 28% son empresas financieras y un 11% son entidades de crédito. La misma se realiza en forma trimestral, es decir, la encuesta es enviada los primeros días de enero, abril, julio y octubre. Ahora estamos presentando la que fue enviada los primeros días de octubre. Las respuestas son sectoriales y, como ya dije, habla sobre la evolución y las expectativas del crédito y también permite evaluar la situación actual del crédito y las expectativas futuras para los próximos meses. En la segunda parte presentamos el análisis sectorial, como dijimos, para ver el desempeño del crédito por sectores. Esta pregunta es la que utilizamos para elaborar el índice de situación que vamos a ver más adelante, que fue de 62. Así, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses? Estamos hablando de los sectores que tenemos en pantalla. Y los que tuvieron el mayor índice de situación fue vivienda, seguida muy de cerca de comercio. ¿Por qué? Debido a estas respuestas. Los encuestados opinaron en el caso de vivienda que el 40%, el 40.7% de los encuestados opinó que el crédito aumentó en estos últimos 3 meses y ninguno de ellos opinó que el crédito disminuyó. En el caso de comercio, el 51.9% de los encuestados opinó que el crédito aumentó en este periodo, en los últimos 3 meses, y solo el 14.8% opinó que disminuyó. En el cuadro de abajo tenemos un comparativo de respuestas de quienes opinaron que aumentará el crédito. En este periodo se les preguntó para los próximos 3 meses y en el periodo anterior para los últimos 3 meses, y en el periodo anterior se les preguntó para los próximos 3 meses. Es decir, que estábamos hablando del mismo periodo de tiempo, septiembre del 2022. Y como vemos, las respuestas, o sea, los porcentajes de respuestas, se mantienen en línea con ajustes mínimos. En cuanto a la pregunta para construir el índice de expectativas, tenemos, según su opinión, cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores para los próximos 3 meses. Con estas construimos el índice de expectativa, como le dije, que fue de 76.9, y en los que tuvieron mejor desempeño fue comercio
y seguido muy de cerca por vivienda. ¿Por qué? Debido a estas respuestas. El 77.8% de los encuestados opinó que el crédito aumentará en este periodo y solo el 3.7% opinó que disminuirá. Lo mismo en el caso de viviendas, el 66.7% de los encuestados opinó que el crédito estaría aumentando en los próximos 3 meses y ninguno de ellos opinó que estaría disminuyendo. También en el cuadro de abajo tenemos un comparativo de respuestas de aumentará. En este periodo se les preguntó cómo creen que sería el crédito, cómo se comportaría el crédito para los próximos 3 meses. Y en el periodo anterior se les preguntó cómo sería el crédito para los próximos 6 meses. Es decir, estamos hablando de diciembre del 2022 y lo mismo que en el caso anterior, las respuestas se mantienen bastante en línea, con muy pocos ajustes. También mostramos unas perspectivas del crédito para un periodo más largo y aquí mostramos para los próximos 12 meses. La pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores para los próximos 12 meses? Y vemos que son consumo y comercio los que tuvieron los resultados más elevados. Así tenemos, en el caso de comercio, el 55.6% de los encuestados opinan que el crédito estaría aumentando para los próximos 12 meses y solo el 3.7% que estaría disminuyendo. En el caso de construcción, como habíamos dicho, sí, construcción, el 51.9% de los individuos opina que el crédito estaría aumentando y ninguno de ellos opina que el crédito estaría disminuyendo. En el cuadro de abajo también tenemos la expectativa de los consultados. En este periodo se les preguntó para los próximos 6 meses y en el periodo anterior, es decir, en la encuesta anterior, se les preguntó para los próximos 9 meses. Estamos hablando de marzo del 2022. ¿Cómo creen que aumentaría el crédito para marzo del 2022? Y igual que los dos casos anteriores, los porcentajes de respuestas se mantienen bastante alineados. En cuanto a los índices construidos a partir de estas preguntas, tenemos los índices de situación, expectativa y confianza de manera global. Vemos que los mismos se encuentran en zona de optimismo y presentan valores levemente inferiores al tercer trimestre del año pasado, pero en el caso de situación, presenta un valor levemente inferior al del mes pasado, pero tanto el de expectativa y consiguientemente el de confianza presentan valores superiores al del trimestre anterior. Esto podría deberse a diversas razones. Por ejemplo, las condiciones climáticas empezaron a mejorar a partir del segundo trimestre y también luego de un aumento de la inflación durante los primeros, durante el segundo trimestre, la misma ha venido desacelerándose y la expectativa de inflación en el mediano plazo se ha venido ajustando a la baja acorde a los objetivos. Y estas razones podrían haber influenciado a estos índices. Cada uno de estos índices, como sabemos, podemos dividir en los diferentes sectores que teníamos recién en pantalla y que estábamos dando las respuestas. Y como habíamos dicho, el de ganadería era el que había tenido el índice de expectativa más bajo, incluso teniendo el índice de expectativa más bajo, se encuentra en zona de expansión. Y lo mismo la agricultura. Aquí podemos también aclarar que cada uno de los sectores, tanto agricultura como ganadería y los subsiguientes, los tres índices, tanto situación como expectativa y por ende el de confianza, se encuentran en zona de optimismo. En cuanto a la industria, los mismos índices tanto de situación, expectativa y confianza, industria y comercio, tienen valores muy similares al del mes pasado y en algunos casos valores superiores al del trimestre anterior.
Y como por ejemplo el de comercio, el índice de confianza es superior al del mes pasado. Y si recuerdan, el índice de expectativas habíamos dicho que era el más alto y que era de 87. En cuanto a vivienda y construcción, vemos que los índices de confianza, tanto de vivienda como de construcción, son superiores tanto al trimestre anterior como al tercer trimestre del año anterior. Y también aquí te podemos recordar que habíamos dicho que el índice de situación de vivienda fue el más alto de este trimestre. En cuanto a consumo y pequeñas empresas, vemos también como cada uno de los sectores, los tres índices, tanto de situación, expectativa y confianza, también se encuentran en zona de expansión. Recordemos que el índice de situación de pequeñas empresas fue el más bajo y es de 55.6, se encuentra en zona de expansión. Y los índices de confianza, tanto de situación, tanto de consumo como de pequeñas empresas también. En cuanto a las expectativas para los próximos meses, como tenemos en pantalla, las expectativas del crédito para cada uno de los sectores para los próximos 3, 6 y 12 meses, todos se encuentran en zona de optimismo, con mayor o menor valor de acuerdo a los sectores y también a factores estacionales. En cuanto a los resultados, a los demás resultados de la encuesta, pasamos a dar los mismos. La pregunta dice, ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Como vemos, el porcentaje de encuestados que opinó que estar de acuerdo es de 40.7, si bien es inferior al del segundo trimestre del 2021, es superior al tercer trimestre del 2021, es superior al segundo trimestre del 2022. Esto va en línea con los resultados que habíamos obtenido en las respuestas sectoriales y con los resultados de los índices, ya probablemente influenciado por los factores que habíamos dicho, como ser las mejoras climáticas y de la inflación. Y vemos que aquellos que están en desacuerdo disminuye con respecto al mes anterior y al tercer trimestre del 2021, siendo de 25.9. Ante la consulta, ¿cuáles serían las situaciones que se podrían presentar ante una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos? Vemos que el 48.1% de los encuestados atendería la demanda sin mayores inconvenientes. Un 29.6% de los encuestados dice que se atenderían medianamente las demandas de crédito, y seguido por un 14.8% de los encuestados que opinan que habría cuellos de botellas para empresas pequeñas y medianas entre los principales resultados de la encuesta a esta consulta. En cuanto a los limitantes para otorgar préstamos a largo plazo, vemos que a lo largo de la encuesta se mantiene como principal motivo la escasez de depósitos a largo plazo, y seguido por específicamente en el tercer trimestre en un 48.1%, seguido por falta de garantías de 25.9% en este trimestre, entre las causas más importantes para limitar el crédito a largo plazo. En cuanto a las condiciones para préstamos en moneda extranjera, también el principal motivo para otorgar créditos en moneda extranjera es que los ingresos en la misma moneda estén en la misma moneda por parte del prestatario, a fin de evitar que una eventual depreciación genere un descalce en la institución. Y seguido en este trimestre específicamente en un 18.5% por la actividad a la cual está destinada el crédito. En cuanto a la evolución de aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos que la situación económica sigue siendo la más importante en un 47.5%,
seguido del factor climático en un 21%, político 14.2%, jurídico en 8%, laboral 4.9% y un factor social en 4.3%. En cuanto a la evolución de factores que impiden la concesión de créditos, vemos también que el factor más importante que podría estar impidiendo el crédito sigue siendo el historial del cliente, seguido muy de cerca por la falta de información del cliente. La existencia de proyectos no rentables tiene un porcentaje del 13%, junto también con la escasa garantía por parte del prestatario, que también tiene un 13% entre los motivos más importantes. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, también vemos que sigue siendo la de mayor importancia una mejor información sobre los prestatarios, que en el tercer trimestre del 2022 fue de un 26.5%, seguido por proyectos de inversión rentables en un 19.8%. Entre las dos acciones más necesarias para aumentar el crédito. En cuanto al destino de excesos de recursos, vemos que sigue siendo los préstamos a la empresa privada. En el tercer trimestre, el 26.5% de los encuestados optó por esta opción, seguido por un 24.1% de quienes optaron por inversión en IRM. También existe un 10.5% de quienes optaron por inversión en bonos del tesoro o por garantías del tesoro y otro 10.5% por un aumento de capital, entre los más importantes. En cuanto a la clasificación de actividades por criterio de riesgos, vemos que los encuestados en su mayoría opinan que las actividades más riesgosas son los préstamos a microcréditos para MIPYMES y préstamos de consumo en un 17% y 16.2% respectivamente. Y lo que opinan, los que consideran menos riesgosas son inversiones en bono del tesoro o con garantías del tesoro y colocación de IRM en un 6.4% y en un 6.6% respectivamente. En cuanto a créditos por tipo de deudores, se les consulta cómo considera que es el acceso al crédito de cada uno de estos sectores que tenemos en pantalla. Y así vemos que las grandes empresas son quienes tienen un alto acceso al al crédito, mientras que las microempresas y las familias o las micropersonales son las que tienen el menor acceso al crédito. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar el crédito, vemos también que desde el principio de la encuesta tiene la misma estructura y consideran el factor más importante el historial del cliente. Específicamente en este trimestre, el 55.6% de los encuestados optó por esta opción, seguido por un 29.6% de los encuestados que hablan de un bajo riesgo de crédito, entre las dos opciones más importantes. También se les pregunta cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses y vemos que el 85.2% de los encuestados opinó que estos requisitos no cambiaron. Y mientras que un 14.8% opinó que aumentó. Y a este 14.8% se les pregunta por qué. Y vemos que el 50% de este 14.8 opina que la rigurosidad de los requisitos habrían aumentado en los últimos 3 meses por una perspectiva económica pesimista o muy incierta. En un 25% el deterioro de las posiciones de balance y el otro 25% sería una menor tolerancia al riesgo. Tenemos que aquí aclarar que este 14.8% es un número relativamente bajo de encuestados. En cuanto a cómo se calificaría la rigurosidad del riesgo para los próximos 3 meses, vemos que también un 85.2% opina que no cambiaría y un 14.1%
8% también opina que aumentará. Y a este 14.8% se le opina por qué estaría aumentando estas rigurosidades para los próximos 3 meses. Y todos ellos contestaron que sería por una perspectiva económica pesimista o muy incierta. Ante la consulta, ¿en su institución se ha rechazado crédito en los últimos 3 meses? El 88% contestó que sí y un 11.1% contestó que no. A este 88% se le preguntó por qué. Y tenemos que el 38.9% de los encuestados contestó debido a dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito, un 31.9% que fue debido al historial del cliente. Y en menor importancia, la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito con un 18.8%. Y con un 6.3% la falta de información sobre las actividades de destino del crédito. Y finalmente un 4.2% el sector productivo de donde proviene el tomador del crédito. En cuanto a factores de riesgos para la concesión de créditos, la pregunta dice, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tiene en cuenta? Y vemos que el 36.4% de los encuestados le da mayor importancia al flujo de caja del proyecto, seguido por, en menor importancia, por utilidades o ingresos recientes de la empresa en un 14.2% y con otro 14.2% la actividad económica del cliente. En cuanto a los comentarios de los tomadores de crédito, se les pregunta, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con estas afirmaciones. Y vemos que el 33.3% de los encuestados opinan que estas afirmaciones coinciden con que existe mucha burocracia y el otro 33.3% dice que las tasas de interés son muy altas, siendo los dos factores más importantes, seguido por un 18.5% de que los requerimientos son muy complejos, un 11.1% que el monto disponible no es suficiente y en un 3.7% que las garantías son mayores a las tasaciones. Finalmente hacemos un breve resumen de todo lo que acabo de decir. Y entonces tenemos que el 40.7% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos. Porcentaje superior al observado en el trimestre anterior, pero inferior al tercer trimestre del 2021. En términos agregados, comparados con el trimestre anterior, el índice de situación presentó un valor levemente inferior, mientras que el índice de expectativas aumentó. Esto derivó en que el índice de confianza se ubique por sobre el correspondiente al segundo trimestre. No obstante, cada uno de estos índices registraron valores inferiores a los constatados en el tercer trimestre del 2021, pero se mantiene en zona de optimismo. Las expectativas de los diferentes sectores para la concesión de los créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses continúan ubicándose en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. Los principales factores considerados para otorgar crédito son el historial del cliente y un contexto de bajo riesgo de crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifiestan que se necesita mejorar la información de los clientes, que presenten proyectos de inversión rentables, estabilidad de la moneda, inflación controlada y una disminución de las tasas de intereses activas entre los más importantes. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión en IRM como los más importantes. Los sectores más riesgosos para conceder crédito son los de microcrédito para MIPYMES y el crédito de consumo. Por otro lado, las inversiones en bonos de tesoro o con garantías del tesoro y las colocaciones de IRM son consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. En el trimestre de referencia se mantuvo el porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos
En los próximos 3 meses no va a cambiar. Los encuestados han señalado que los tomadores de crédito manifiestan que existe mucha democracia y que las tasas de interés son muy elevadas en el proceso de negociación del crédito. Muchas gracias.